investigación, pero que francamente pocos conocen. Y parece que la verdadera o la única protagonista de todos los hechos históricos acontecidos en aquella guerra de independencia, la gran protagonista fue la ciudad de Cádiz, ¿no? Y aunque soy gaditana, soy historiadora y creo que es importante decir la verdad siempre, ¿no? Porque creo que los hechos históricos y llegar a ellos con la luz suficiente de lo que ocurrió y con la verdad por delante supone conocer verdaderamente esta historia. Bien, sobre un terreno llano, rodeada de árboles frutales y de huertos en tanta extensión que sobraba incluso para exportar a Cádiz y San Fernando, aparecía la villa de Puerto Real. Suertes de olivos, aunque con una aceituna endeble no capaz para buenos aceites, y con una producción de legumbres y de trigo justa para el consumo. Se mostraba como una ciudad hermosísima, envuelta en una luz única. Los molinos de Ocio, de Don Blas y Guerra, movidos por las aguas saladas de los caños, competían en la molienda con el de la Goyena, más cerca del Pinar y acogido a las aguas del río San Pedro. La vista desde los carretones en el camino del Arrecife hacia el puerto de Santa María era impresionante, por la magnitud y el esplendor de la distancia, tan cerca al frente la Carraca y la isla de León, y en la lejanía, Rota y el puerto. Los barcos se aprovisionaban en esta villa de agua para llevar hasta Cádiz en el mismo muelle construido de cantería. Agua que provenía de la fuente del Rosalejo, a 2 leguas de distancia. Luego, la Plaza Real o del Ayuntamiento, la de la Iglesia, la Plaza de Jesús, la de los Descalzos de la Victoria, la de San Telmo, la Iglesia Prioral de San Sebastián, la de San Francisco, el Hospital de la Misericordia, todo configuraba una ciudad en crecimiento, muy apegada al mar y a las blancas salinas. Una ciudad que ya trabajaba en el metal y en la fundición a finales del 18, las fábricas de planchas de cobre, la declamación de buques que levantó Dulce-Rey, caballero de la Real Orden de San Luis, para paliar las demandas del arsenal de la Carraca, por entonces perteneciente a esta villa, y que ocupaba a hombres de la población, es prueba del gran apogeo económico de Puerto Real. Los gritos de los vendedores de pescado, frutas y carnes en las tablas del mercado improvisado en esta plaza de Jesús. La casa consistorial, la cárcel, los pósitos de grano daban presencia de una ciudad viva. El olor a encurtido de las fábricas de pieles se mezclaba con el olor de las casas donde se hacía buen queso que se vendía en los pueblos cercanos. El queso de Puerto Real, blanco, liviano. Las luces de este siglo y la preocupación de hombres deseosos del progreso de la villa les llevó a fundar, de los primeros, la Sociedad Patriótica de Amigos del País a la forma y manera que otras muchas ciudades de la corte, favoreciendo la educación, los avances en la agricultura, en la industria, después de Madrid, Puerto Real. Y los barcos, en un terreno llano de labor y monte bajo, lleno de marismas inmensas y de salinas sorteadas por casas encaladas y robustas, se dejaban reposar sobre el Trocadero, que metía una porción de tierra en la bahía y quedaba aislado por el caño. Allí, majestuoso de soberbia por el continuo trabajo, estaban los careneros, a 1 legua de Puerto Real, abierto en 2 ramales, uno navegable hasta la ensenada del pueblo y el otro más tímido, que solo permitía el paso cuando había pleamar, acompañaba a los pequeños faluchos que a duras penas se atrevían a cruzarlo. Las compañías de Filipinas y de La Habana poseían hermosos y espléndidos almacenes, en Cádiz no, en Puerto Real, donde no faltaba nada, sin olvidar los de otros particulares que se enriquecían del comercio, incluso un pequeño arsenal para fragatas dependientes del de la Carraca y una espaciosa caldera para la jurca de la compañía de Filipinas en la Cachucha. Al otro lado, Matagorda, sobre un terreno compuesto de cascajos, de arena, de lodo, que quedaba cubierto por la pleamar y que cuando las aguas bajaban quedaba unida por una calzada con Puerto Real. Un siglo que acaba con una población, según recoge el padrón de 1798, de 2.992 vecinos, 12.945 ciudadanos,
De ellos 1.500 mujeres, 1.491 hombres, 228 niños, 250 niñas, ciudadanos que soportaron en apenas unos años los embates de la guerra, el lugar más cruel de la guerra. Esa tierra a la que se asentaba la Algaida, el Trocadero, Matagorda, el Pinar de las Canteras, las iglesias, los conventos, las haciendas, era Puerto Real. El pueblo que sirvió de aprovisionamiento continuo a cuantos quisieron expoliarlo, y fueron muchos. Destruida por la invasión anglo-holandesa, luego en la guerra de sucesión, por las tropas de ocupación francesa, luego como almacén de aprovisionamiento con riego en 1820. Y no hubo más. Durante el siglo XVIII, el paso de la Casa de Contratación a Cádiz favoreció la llegada de una nobleza inferior o de burgueses que habían adquirido títulos y que compraron tierra. Casas solariegas hermosísimas que se asentaron en esta villa. El tráfico comercial trajo mano de obra tanto a la construcción naval como a la construcción de las fortificaciones de Matagorda y de Fort Luis. De sus canteras salió la piedra accionera para todas las obras de Sevilla y Cádiz, ¿qué os creéis? Eran de las playas gaditanas. Y el más de 1 millón de estacas de sus pinares para los cimientos de Matagorda. Obras civiles y militares que embellecieron la villa y que significaron un empuje para la actividad comercial y cierta expansión económica que favoreció la construcción de infraestructuras como el puente de barcas del río San Pedro, fuentes, mercados de abasto, iglesias como la de San José. Pero el siglo XVIII finaliza con una situación bien distinta para este hermoso pueblo. Una ciudad a la que ha llegado huyendo parte de la población gaditana sitiada por la flota inglesa. El hacinamiento, la fiebre gaditana que huyen de la ciudad llegan a esta población y la epidemia se extiende. La iglesia de San Benito, construida por cuenta de don Pedro Martínez de Murguía para rendir culto a los difuntos, albergará el nuevo cementerio. Fuera de la ciudad, en un lugar apartado donde el contagio fuera el mínimo, como mandaba las órdenes de Carlos IV. A finales de 1809, España quedó bajo la bota francesa, el único lugar libre era Andalucía. En diciembre de 1809, Soult escribe en la prensa: en ningún momento desde el comienzo de la guerra de España se han dado circunstancias más favorables como para entrar y dominar toda Andalucía. Adelante. El 20 de enero, el ejército de Napoleón atravesó los pasos de Sierra Morena. Sebastián en Tronjal, el día 23. El 24, Víctor en Córdoba. El 28, Sebastián en Granada. El 1, Víctor en Sevilla. Mientras tanto, replicaban las campanas. El 4 llegan las tropas a Puerto Real, el 5 al puerto de Santa María y el 7 a Chiclana. Una fuerza de 60.000 hombres habían entrado en Andalucía. Víctor situó la línea del sitio entre Rota, el puerto, Puerto Real, Chiclana y el pobre poblado de Santipecio. Alburquerque tomó la decisión más difícil de su vida, proteger a Cádiz, e inició una marcha hacia el sur perseguido por los dragones franceses. Decía la hija de Frasquita Larrea: he visto brillando al sol los escudos hermosos de las tropas francesas. El ejército de Extremadura a su paso destruyó todo cuanto podía serle útil a las tropas francesas: los almacenes de grano, los puentes, las defensas, lo que colaboró a la miseria de los ciudadanos que quedaron en la población puertorraleña. Le dieron por todos sitios, los franceses, los españoles, los que se fueron, los que se quedaron. Las tropas francesas establecieron su campamento en el Pinar de la Algaida, mientras que el general Víctor fijó su centro de operaciones en el puerto de Santa María. Y solícita, rápida, rauda, la ciudad contesta. Fiel a los principios que juraron, no reconocemos más rey que Fernando VII. El territorio francés conquistado quedó dividido al modo francés como prefectura y comisaría. La prefectura de Guadalete, con capital en Jerez, absorbe los pueblos de la bahía. Al frente, comisarios que juramentaron en favor de Bonaparte por enriquecimiento personal, como dice Toreno, o simplemente por salvar la vida, hombres de ideas francesadas que no dudaron en abandonar al monarca español, Fernando VII, también por salvar a su familia. Pero esta acogida favorable a los franceses por parte de las autoridades locales fue desapareciendo ante las férreas medidas que se le imponía al pueblo portorraleño. Encontrar suministros, hospitales, lazaretos, alojamientos, medios económicos, dejó extenuada a la población de esta villa. Los hombres jóvenes en edad de luchar estaban fuera de la ciudad, las familias destrozadas, robos, violaciones, tanto para los franceses como por algunas partidas de guerrilleros y desertores. Las iglesias y los conventos expoliados, destruidos, usados como establos,
las casas portorrealeñas confiscadas, los alejamientos forzosos de los franceses, las mejores viviendas para los oficiales, el resto para todo lo que pudieran extraer cosas, la ropa, el vinagre, la comida, los animales para la tropa. Se dice así la prensa. Todos los individuos de Puerto Real que tengan sus puertas bien abiertas, que las tengan abiertas, que sean francas y que admitan gustosamente a las tropas francesas. Encima, los suministros y las contribuciones se convirtieron en la labor fundamental del regidor, de la villa. Había que establecer almacenes de harina, de leña, de vino, de aceite, de vinagre, de carne, de pan, cebada, paja para los ejércitos de ocupación, procurar que se guardasen los granos, bestias, grandes y pequeñas, carretas, piedras de molino, colchones, camas, hilas, pieles, jergones, mantas, una interminable lista de productos requisados aquí a los hombres de Puerto Real. ¿Para qué? Para la junta de subsistencia. Y si no se le daba, amenaza, tortura. Pedir la intimidad y la vida, sentirse forzado a los espectáculos de toro y de feria, sin ganas, a la salida procesional, sin gusto, hacer juramentos de fidelidad por lo que se sienten desprecio, fueron parte del sometimiento. Cuando la guerra termina, más de 300.000 españoles han muerto, la mayoría hombres jóvenes, incapaces ya de crear un proyecto nuevo para una España nueva. El protagonismo que merece en el episodio constitucional del 12 esta ciudad, el de la muestra de la gloria y del coraje, aguante y capacidad de resistencia demostrado en aquellos días en que se convirtió Puerto Real en tierra fronteriza y en campo de batalla, nunca ha sido reconocido. Este ha sido el escenario bélico que mermó su población y su economía. Hombres de bien que no han sido ni tratados por los recuerdos. Puerto Real fue el límite de la defensa. El destino a las propias fortificaciones dejaron a uno dentro y a otro fuera de la vida. Qué curioso, una simple muralla que separa la vida de la muerte. Unos aplastados por los feroces enemigos y a otros, aunque sitiados, podían ocuparse de la política, de hacer constitución. A fin de cuentas, él no tenía los agravios de verse obligados a sobrevivir. Porque seguramente el lugar más terrible de la guerra, el escenario más triste, es aquel en el que el enemigo se asienta para sacudir, asediar a otros pueblos cercanos. Esa tierra ocupada, que yo llamo zona cero, límite entre la libertad y el dominio, soporta todas las embestidas. Por un lado, la de la frustración de los que atacan una y otra vez las ciudades que quieren ocupar. Y la otra por la presión de los propios ocupados, que ven que en nombre de no sé qué ideología liberal, arrasan, destruyen y dejan a la población en la más absoluta de las miserias. Esta ha sido la historia de este hermoso pueblo y tenía la obligación de escribirla. Así comenzó, y quiero decirlo ahora, que esto es un artículo que yo publiqué justo cuando llegaron los franceses a Portorreal en el diario de Cádiz. Es un artículo que salió en el diario de Cádiz y que alguna gente de Puerto Real me escribió porque se sintió impresionada del trato que había recibido esta ciudad y por eso he querido leerlo hoy. Comenzó así, en esta situación, en este interés mío por novelar los cientos de datos, argumentar y crear una trama que hiciera posible ir conociendo a Cádiz y el asedio. Cada semana, mi ilusión y mi deseo de ir trabajando esa historia y plasmarla en la prensa. Yo tenía la intención de escribir los hechos ocurridos en el Cádiz de 1800 y soy consciente, como decía antes Manolo, que si yo me quedo con el análisis académico del historiador y no soy capaz de divulgarlo y transmitirlo con la pedagogía suficiente como para que lo entendáis, si no soy capaz de divulgarlo, tenía muy claro que solamente era capaz de hablar a los historiadores. En definitiva, mi intención fue buscar en la prensa de inicio del 19, acumular datos, documentos, referencias, fuentes aportadas por la propia prensa y tratar de rescatar de la memoria los hechos más recientes del pasado para poder plasmarlo en mi libro, siendo consciente de que no solo iba a transmitir información, sino que iba a buscar aportar cierta complicidad, motivación y entretenimiento, acercando a la vida cotidiana a la gente de la calle, intentando huir del academicismo histórico, sin olvidar que yo soy historiadora y que por tanto tenía la obligación de tener rigurosidad en cuanto a investigar. Coloqué a Diego de Ustari, mi protagonista, un hombre nacido en San Sebastián, padre,
hombre liberal, dedicado al comercio con Caracas, amigo íntimo de Quintana, periodista del Cádiz del 12. Lo situé como corresponsal. Un periodista que marcha de la ciudad de Madrid a Cádiz para contar como un corresponsal de guerra todos los acontecimientos que sucedían en la ciudad. Mi idea era ir de la prensa a la prensa, de la misión del hombre de inicio del 19 a la misión del hombre de inicio del 21. Chile, que fue una historia que a mí me motivó a contar mi libro de esta manera, contó la historia de lo que ocurría en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, a través de un diario histórico. Él tuvo que ocultar en su diario personal las mejores anotaciones, aquellas que la censura no le permitió transmitir por las radios. Igor Stalin escribe lo que es, investiga, viaja y usa como una excusa en su viaje para recrear los hechos que ocurrían en ese mismo momento y que luego transmitía a través de los periódicos. Se mueve por los pueblos de la provincia, participa de la construcción de las fortificaciones de la bahía, anota los avances de la industria vinícola, navega por la costa y percibe las ciudades de su barca, investiga y además narra y escribe los hechos diarios de las batallas, de los decretos, de los edictos, las canciones, las arengas, los soldados, las levas, y ante todo es un hombre que sufre la agonía de ser afrancesado en una tierra llena de franceses, donde los ideales se le van muriendo conforme activa la traición de las juntas y la avaricia de los políticos. Un hombre culto, enamorado, que profesa un enorme respeto por la mujer, su entorno, por la educación, por los valores que provienen de la familia, de la enseñanza, de la lectura, de la pasión por los ilustrados. Es un hombre de carne y hueso que le tocó vivir un tiempo de guerra. He pretendido con las crónicas de Cádiz hacer un estudio de la historia social. La prensa, que como una inmejorable fuente de datos, posibilidades y perspectivas, va analizando la historia. Un cuadro histórico que han analizado antes que yo muchísimos otros historiadores, seguramente de mejor forma, pero que a mí me preocupaba sobre todo la historia doméstica, la de las personas, la de la familia, las historias que habitan dentro de las casas. Podría haber sido otra época, otro momento, otro lugar distinto. Sin embargo, nacer en Cádiz era vivir de corrido todos los tiempos, todas las culturas, introducirse en el estudio directo de las fuentes. Es importante tener claro el concepto. Ocurre igual en la escuela. Los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que tener muy claro los contenidos que queremos asimilar y los objetivos programados que queremos transmitir para que puedan cumplirse. Sin embargo, cuando el concepto nos llega, cuando vemos que se esconden un sinfín de elementos discordantes que lo envuelven, que lo marean, que los niños no lo entienden, que el alumno se queda colgado de las nubes porque es incapaz de asimilar el conocimiento, debemos de tener claro que hemos fracasado y que por tanto debemos de saber transmitir, hacerlo más plausible, hacerlo atrayente, convirtiéndolo en algo lleno de sentido, lleno de una belleza tan intensa que lo haga deseable. Dedicarme a la historia de Cádiz supone tener resuelto el tema del deseo, ya lo he dicho. Luego, tenía la ilusión de haber trabajado siempre en temas de biblioteca, en temas de archivo. El enorme trabajo que hacen bibliotecarios y archiveros por digitalizar la fuente y ponerla al servicio de una manera mucho más rápida y fluida a través de las redes, supone no solo tener que emborronear y estar investigando en los papeles ya amarillentos, sino que es algo mucho más presente, mucho más cotidiano, mucho más rápido. El narrador imparte enseñanza a quienes escuchan, venga de lejos o se adentran en el pasado. El relator nos instruirá con la batalla en concreto, la de los individuos que pertenecen a una colectividad, la de las personas que renuncian o se aventuran, que padecen o se atreven, triunfan, se sobreponen o se resignan. Esa es la historia en general de los individuos. La historia de un individuo es siempre, de algún modo, la historia de una colectividad. Tenemos a un yo que habla y cuenta, que se explica, que incluso sermonea, que cuenta la violencia propia, los hechos que le han referido o los avatares que le han inventado. Unas veces ello se manifiesta de manera expresa, otras el individuo se cancela para dar paso a acciones de otros, pero esa primera persona se hace presente en un libro y hace presente aquello que ya no está o nunca estuvo, lo relata con fin instructivo y para ello es fiel a lo que sabe, ha vivido o ha podido averiguar. El novelista nos cuenta una historia inventada, en cambio el historiador nos detalla hechos consumados y bien probados. Alguien dijo que aburrirse es como besar a la muerte.
El tedio que provoca el bostezo tiene algo de suicidio. Masticar el paso inútil de las horas, esperar el devenir cansado del tiempo, que lleva a la vida ociosa, que lleva a estar pendiente de nuestros propios latidos, temerosos a que se detenga, no va conmigo. He negado siempre en mí esa posibilidad de sentirme aburrida de la vida, anulando completamente mi vocabulario la apatía, la crónica, la desgana vital, el pesimismo, el cansancio, ni siquiera en horas malas. Los huecos de mi tiempo siempre han estado rellenos de historias buscadas y encontradas, que provocan una lista infinita de afanes. Y ahora, para terminar y para intentar comunicaros lo que significó este hermosísimo pueblo en mi trabajo de investigación y de elaboración de las crónicas, os voy a leer un pequeño párrafo que habla de esta maravillosa ciudad. Os voy a poner un poquito de antecedente. Diego de Ustari está infiltrado en el ejército español y está en el arsenal de la Carraca presto a prestar su servicio en el Portajo. Y os voy a leer un trocito de un capítulo en el que Diego de Ustari cae preso. El fuego no cesa y desde aquí la visión es rotunda. Los fuegos entre el Puntal y Matagorda junto al navío Paula han hecho daño al Trocadero y a las embarcaciones pequeñas que continuamente intentan acercarse a la costa. Los franceses construyen en Chiclana algunas barcas parapetadas, aunque por aquí se comenta que todas las que han intentado hacer de la misma forma se han ido finalmente a pique. Hombres nuevos, hombres jóvenes han desembarcado hoy en 5 cañoneras provenientes de Ayamonte. No cesa el envío y la llegada de soldados. La causa no está perdida mientras los hombres sigan llegando a cubrir de gloria nuestro suelo ocupado. Se nos ha ordenado que embarquemos, a las órdenes del teniente coronel de ingeniero don Joaquín de Ribacova y don Ramón Miró, capitán segundo de Cataluña. Acompañan los 200 hombres entre soldados, salineros y carpinteros hacia el Portazo. 2 obuseras y una cañonera nos van a cubrir mientras quitamos el tinglado montado en la salina y la casa de la pastora. El fuego enemigo arrecia. Nuestro objetivo, hacer un corte importante entre este lugar y el arrecife. Nunca he visto el peligro tan de cerca. Una fuerte tempestad sacude los barcos y los hace estrellarse contra las fortificaciones. Los partes oficiales mandados por el vigía desde Cádiz, el piloto Julio Tavira, no pueden ser más explícitos. Los vientos huracanados y la incesante lluvia parecían dar al traste con los navíos atracados en la bahía. Al noroeste, en la costa, han varado el navío portugués La María y los españoles, la Purísima Concepción, el San Ramón y el Montañés, barcos de guerra que han destrozado sus palos. Aquí mismo, frente a mí, el navío Plutón, desamarrado por el temporal, ha encallado esta noche en la Carraca, varando el Mercurio cerca de Puntal. Fragatas inglesas han ido a pique, junto a otras españolas a lo largo de la costa, sin que se pudiera hacer nada por remediarlo. Su tripulación entera ahogada. La marea les empuja hacia afuera. Mientras escribo esta triste noticia que no hacen más que aumentar el desconcierto y la inquietud que vivimos en estos días, percibo en los hombres la locura que provoca este viento fuerte y rotundo que nos mantiene completamente mojados. Un viento que se cuela entre los resquicios de los barracones, donde procuramos guarecernos cuando los embates de la guerra dan una tregua, un respiro, buscando un pequeño retiro donde las hojas de mi cuaderno no se mojen y mi triste uniforme pueda jugar tan pesada carga. La violácea ráfaga del fuego cruzado se confunde con los truenos perdidos. El estrépito de uno y de otro no permiten descansar en este mismo Portajo donde nos ocultamos ya hay indicios de presencia francesa. Algunos traidores, aprovechando el temporal y alimentando sus deseos de avaricia, comercian y trafican con nuestros enemigos, especulan y dejan al descubierto las posiciones españolas. Maldita sea, la noche, la fría y tempestuosa noche, trajo el dragón francés hasta donde nos encontrábamos apostados. Como un espectro, salido del vado de los humedales, de los estéreos de la salina, se irguieron sobre los cuartos traseros de sus caballos y nadie pudo hacer nada. Los hombres que intentaban protegerse del viento y del frío fueron sorprendidos por un golpe súbito de pólvora que echó abajo la parte trasera del Portajo. Todo fue muy rápido y cayeron muertos sobre el fango mojado y lascivo, hundiendo sus cuerpos inertes en cuestión de segundos en la ciénaga que rodeaba los muros. Sentí un dolor profundo en mi pierna y apenas pude girarme para observar que sangraba desde las rodillas.
pasaron por mi mente los rostros de todos los hombres que habíamos partido juntos desde el hospital de San Carlos hasta que la calma y el silencio lo ocuparon todo. Caímos presos de lo que se habían hecho con la patria y medio muertos. Solo pude esconder mi diario en el interior de la chapa.